Hola, soy Javier Benavente Barrón. Te presento Personas que lo cambian todo. La vida más íntima de personas que inspiran con su poder y su bondad para cambiar el mundo. Gracias Vivo Fácil por patrocinar este podcast, por facilitar la vida a millones de personas, por hacer que disfruten de la vida y por cuidar de los suyos y de sus cosas, sus casas, sus vehículos, sus mascotas. Desde 1999, esos más de 25 años de trabajo de Vivo Fácil dan tranquilidad. Bienvenidos a este nuevo episodio de Personas que lo cambian todo. Y hoy tenemos la enorme fortuna de tener con nosotros, tenerte aquí, a José Luis Izquierdo Martín, Mago More. Bueno, yo te conozco siempre como Mago More, ¿eh? Luego me dirás cómo que te llames, si José Luis, Mago More o More. Pero eres mago, es humorista, es escritor, empresario, formador, comunicador y una de esas personas que tiene la rara capacidad de hacer fácil lo difícil, en todo. Luego nos va a contar. Lleva años hablando de cambio, de innovación, de creatividad, de productividad, de tecnología, de hábitos, de liderazgo, pero desde un lugar poco habitual, que es desde el humor, la magia, la experiencia vivida. Y por eso hoy aquí, está aquí Mago More, o More, como tú nos digas después, porque detrás de este personaje que hace reír a una persona dando tanto conocimiento y tanto aprendizaje, pues una persona también que ha vivido momentos duros en la vida, que ha tenido que reinventarse muchas veces y que ha aprendido algo esencial, que no siempre podemos cambiar lo que nos pasa, pero sí podemos cambiar la forma en cómo la vivimos. Y hoy no quiero hablar pues de Mago More como profesional, sino también como persona. Mago More le conoce todo el mundo, pero yo quiero que conozcan al Mago More, al José Luis, como padre, como marido, como esa persona que es creador, empresario, el hombre que ha aprendido a convertir el dolor en aprendizaje y el humor en una forma de ayudar. Así que muchísimas gracias y bienvenido a Personas que lo cambian todo, querido José Luis, querido Mago More, o que digo More, ¿cómo hacemos? More, me llama todo el mundo More. Al More. final, yo me llamo José Luis, no lo sabe nadie. O sea, cuando la gente dice José Luis, yo no me doy la vuelta porque no me identifico más con More. Y de hecho yo mantuve lo de Mago More porque cuando llega Google, pues está el famoso SEO, tú pones More y es una palabra genérica en inglés que significa más. Por lo tanto yo dije, necesito Mago More para poder seguir. Lo que pasa es que yo dejé de hacer magia hace mucho tiempo porque no tenía tiempo. Me paso todo el día estudiando y todo el día preparando cosas nuevas y llega un punto en el que no puedes estar a todo, tienes que poner foco. Entonces dejé la magia, pero es verdad que la magia y el humor me han enseñado mucho de lo que soy ahora. Vamos, de hecho yo no sería el que soy si no hubiera pasado todas esas etapas que hay antes, claro. Pero todo lo que tocas son todos temas interesantísimos, profundos, innovación, tecnología, y todo siempre lo haces con una pequeña ingrediente que es el humor. ¿De dónde te viene esto? ¿De dónde te viene el humor? Pues esto me viene de mis abuelos, fíjate, todo el mundo me dice que me viene de mis abuelos. Yo tenía dos abuelos, uno que le conocí muy poco, que se llamaba Longinos, que era el padre de mi padre, y luego el padre de mi madre se llamaba Manolo. Y Longinos y Manolo eran de un pueblo de Ávila que se llama Medinilla y eran muy amigos. Y eran unos cachondos mentales que no te puedes imaginar, hasta el punto de que me cuentan anécdotas los más mayores del lugar. Por ejemplo, te voy a contar una que es brutal, y es que un día estaban de cachondeo y se encuentra con uno en el pueblo y dice, ¿dónde viene? ¿No? De acompañar a la novia a casa y tal. Y dicen estos dos, Longinos y Manolo, mis abuelos, y dicen, pues nosotros venimos de poner las fincas de nuestras novias a nuestro nombre. Y entonces el otro se lo creyó y fue al notario del pueblo a decirle, hola, que vengo a poner la finca de mi mujer, de mi novia a mi nombre. Y la otra le dejó. O sea que estos estaban todo el día de cachondeo, era una cosa tremenda. Y yo de Manolo aprendí mucho. De hecho, yo estoy muy marcado por Manolo, porque yo vine a vivir a Madrid a los 18 años para estudiar informática en la Politécnica. Y mi novia, en aquel entonces, en Ávila, se fue con mi mejor amigo. Que claro, esto ahora contado muy gracioso, pero en su momento pues te duele bastante. Entonces yo estaba hecho polvo ahí, deprimido y tal. Entonces un día se me acerca Manolo y tal, yo no comía, estaba pasándolo mal, y me llega y me dice, José Luis, él me llama José Luis,
Dice, acaba de decir Matías Prats en el telediario que eres la única persona de la humanidad que le deja a su novia y se va con su mejor amigo. Yo que tú me suicidaba. Y entonces me entró la risa y dije, efectivamente, soy un gilipollas. Y era así, ¿sabes? O sea, él tenía cosas buenísimas. Él decía, por ejemplo, la diferencia entre un hombre y una mujer es que es un pronombre. Dice, el hombre dice nos vamos y la mujer dice vámonos. Punto, se acabó la discusión. Entonces, Pero, él siempre estaba con cachondeo. y ahí, ¿y eso a quién le quedó más? ¿A tu padre o a tu madre? ¿Quién lo heredó? No, porque mi padre es un tío bastante serio. Y mi madre también, o sea, de qué decir, no sé, yo creo que salta una generación esto, porque mis hermanos tampoco se han dedicado a esto, pero yo digamos que era el tonto del gilipollas del colegio, entonces me llegaban los chavales y me decían, cuenta este chiste y tal, cuando hacíamos los típicos festivales del cole, que sale alguien a hacer un poco y tal, me decían, José Luis, More, cuenta esto. Y yo decía, pues cuéntalo tú, y dice, no, no, cuéntalo tú. Entonces ahí me di cuenta que yo era más gracioso, porque claro, la gente me decía, cuenta esto para que sea gracioso al contarlo. Entonces eso yo creo que es innato. Como decía Cervantes, artista te pare tu madre, ¿sabes? Entonces yo durante muchos años he tenido una empresa de eventos donde venía mucha gente que eran magos, cómicos, etcétera, y me traían cintas de vídeo, desde aquellas de VHS, mira lo que hago y tal. Y yo veía gente desde el principio que tenía un talento descomunal. Por ejemplo, Jandro, el que luego fue mago del hormiguero durante muchos años, este estudió Teleco. Este tío tiene un talento descomunal, igual que Yunque, igual que Jorge Blas. Y yo todos estos ya lo veía desde que tenían 16 años. O sea, yo ya les cacé y dije, guau, estos tíos son la bomba y van a ser la bomba. Porque tú ves esos mimbres. Y sin embargo hay gente que tiene mucho esfuerzo, mucha dedicación, pero no tienen esos mimbres. Entonces, sabes que van a llegar hasta un punto, pero a partir de ahí ya no suben. Entonces, la parte esa cómica de ser divertido, eso o lo tienes o no lo tienes, no hay tu tía. Pero eso luego le añadiste la magia. Luego, no, yo empecé por la magia, antes que el humor. O sea, digamos que yo era el gracioso del cole, ¿vale? Entonces, de repente yo tenía un profesor que se llamaba Don Gregorio, que me impactó muchísimo. Él era mi profesor en quinto de GB y él nos hacía trucos. Y yo a partir de ahí, pues empecé a ir a la biblioteca, buscaba los libros que había. Había un libro que se llamaba El gran libro de la magia para el aficionado y el profesional de Patrick Page. Aquí yo me parecía una joya tremenda, yo lo escondía, yo llegaba a la biblioteca, lo veía y como yo miraba a la gente como esto de Harry Potter de los muggles, digo, no, no, esto no pueden saber este conocimiento que hay aquí, o sea, porque no había internet. Yo digo, nadie puede leer este libro, este es un libro que debería estar prohibido, que la gente lo viera, menos yo que era mago, claro. Entonces, yo lo que hacía es que lo escondía detrás de los barbapapás, que había una colección que se llamaba Barbapapá, y lo escondía esperando que nadie lo descubriera. Entonces, cuando yo vine a Madrid, lo primero que hice fue buscar en las páginas amarillas, que para la gente joven que nos esté viendo era como el Google de la época, pero en papel. Y entonces, ¿qué pasaba? Que yo vi tienda de magia, me fui a la calle San Mateo, descubrí a Encarnita, que era la que tenía la tienda, y a partir de ahí me cambió la vida por completo, porque a mí la magia me ha ayudado mucho a todo lo que yo he hecho a partir de ese momento. Ahí conocí a Tamariz, a Pepe Carro, a grandísimos magos. Y fíjate, yo a veces doy charlas y cuando yo les cuento que yo tengo ADN de mago, les explico una cosa muy importante que tenemos los magos. Porque yo en el fondo me considero mago. Además estoy muy orgulloso de que ponga Mago More y de haber hecho magia. Para que te des una idea, yo he hecho como 3000 actuaciones de magia, que no son pocas. Madre mía. ¿Vale? 3000. Lo que pasa es que luego ya me dediqué a las conferencias, a la formación y fui evolucionando. Bueno, pues hay una cosa que el mago tiene en el ADN. El mago cuando va a buscar algún efecto nuevo o quiere inventar algo, lo que hace es que piensa en algo imposible. Es decir, yo ahora mismo pienso y digo, me gustaría que Javier flotara. Eso es imposible. Me gustaría que este vaso desapareciera. Me gustaría que esta taza se convirtiera en un jarrón chino. Vale, entonces todo el mundo dice, pero eso es imposible. Y el mago piensa, claro, es que precisamente se trata de eso, de que yo tengo que lograr algo imposible, porque si yo logro algo imposible, se produce el efecto wow. ¿Qué pasa en las empresas o en el día a día? Que cuando te ponen un objetivo, lo primero que tú piensas es, eso es imposible. Un mago lo que quiere es precisamente eso, es encontrar cómo resolver eso que es imposible. Entonces llega un momento en el que eso se mete en el ADN y cuando a ti tienes algo en la vida que parece un imposible, en vez de pensar eso es imposible, no lo voy a hacer y lo descartas, lo que piensas es cómo lo voy a conseguir. Y eso te lo da el entrenamiento de la magia. Qué buena lección. Claro, es que a mí la magia me enseña muchísimas cosas. Por ejemplo, otra cosa que me ha enseñado la magia es si algo falla, no lo digas, no pasa nada, no va a pasar nada. Un día estaba actuando en un pueblo que se llama Río Cavado, provincia de Ávila, porque yo empecé actuando en los pueblos.
y había un número que se llamaba la carta apuñalada. Te pongo la situación. Una chica que sacó al escenario, todo el pueblo allí mirando, todos de pie, porque allí no había sillas ni nada, en unas condiciones tremendas. La chica coge una navaja, la sujeta así con la mano, y entonces había elegido una carta, que era el 3 de corazones, la había firmado para más Inri. Eso iba dentro del estuche, cerrado. Y eso se colaba dentro de una bolsa de papel. Entonces yo cogía dejaba caer el estuche cerrado, bolsa de papel, la chica con la navaja, y entonces yo cogía la bolsa, hacía así, cluc, lo clavaba, y cuando tiraba, el estuche seguía cerrado, pero mágicamente una carta había salido del estuche y se había quedado clavado en la navaja. En ese momento yo le decía a la chica, ¿cuál era tu carta? Y ella decía, el 3 de corazones. Y entonces yo cogía su mano, enseñaba la carta clavada y decía, el 3 de corazones. Y en ese momento veo que no es el 3 de corazones, sino que es el 4 de trébol. La gente todavía no lo había visto. Entonces, en ese momento es el tierra trágame, la acabo de cagar, estoy aquí delante de todo el pueblo. Y no sé por qué razón, de repente dije, y no solamente es el 3 de corazones, sino que hago así y se convierte en el 4 de trébol. Y hace todo el mundo, ¡wow! ¿Y qué aprendí yo ese día? Pues que al final no pasa nada, ¿sabes? Y que cuando pasan cosas, pues como dice Mota, si pasa se le saluda y ya está. O sea que, claro, ¿qué podría haber hecho una persona normal? Una persona normal llega y dice, ¡ah! Se te queda bloqueado y dices, pues ha fallado. Pero ¿y cuántas veces nos fallamos en la vida? ¿Cuántas veces nos pasan imprevistos en la vida? Entonces, a mí ese tipo de cosas me parece fundamentales aprenderlas. Es decir, si tú estás hablando en público, ¿cuántas veces no hemos visto hablar en público? La gente decía, es que se me ha olvidado, no sé qué, pero ¿qué más da? Si la gente no sabe qué va a pasar. Entonces, eso yo lo he aprendido siempre. La gente no sabe qué va a pasar. No te disculpes. Si no pasa nada. Bueno, con todo esto de cuenta no me extraña el éxito que estás teniendo también dando conferencias en el mundo empresarial en todo tipo de cuestiones, ¿no? Porque efectivamente esto son lecciones del día a día, de gestión. ¿Sabes lo que pasa? Que cuando yo empiezo a dar charlas, lo primero que me planteo es ¿por qué una charla tiene que ser aburrida? O sea, yo he visto miles de charlas, porque claro, yo vengo del mundo de presentar eventos, con lo cual en cada evento suele haber un ponente externo que habla. Entonces yo he visto ponentes externos magníficos. Uno de los que más me impacta en mi vida ha sido Nando Parrado, de lejos. Nando Parrado fue superviviente del accidente de los Andes. Y recuerdo perfectamente, yo cené una vez con él y he coincidido con él varias veces. La primera vez que yo le vi, recuerdo que era una presentación súper americana. O sea, unos vídeos espectaculares, el tipo lo contaba súper medido, estaba genial, estaba muy bien. Y entonces había un tipo al lado, la charla era para Telefónica. Entonces el tío dice, es que esto es muy americano. Y yo le dije, sí, pero recuerda que estuvo no sé cuántos días allí perdido y vio morir a su madre y a su hermana y probablemente se comía a su madre y a su hermana. Y entonces el tío que estaba a mi lado dijo, ostras, es verdad. Quiero decir que hay dos tipos de conferenciantes. El que ha vivido algo extraordinario o el que lo cuenta de una manera extraordinaria. Si tiene las dos cosas, perfecto. Entonces yo desde el primer momento dije, las charlas tienen que ser un espectáculo. O sea, no tiene por qué ser aburrida una charla. Entonces, como yo tenía todo el background de la magia y sobre todo del humor, porque yo pasé de la magia al humor, pues yo dije, la charla tiene que ser divertida. Eso no quita que luego todo lo que yo cuente tenga mucha chicha. ¿Por qué? Porque cuando tú estás haciendo una charla o estás hablando en público o lo que sea, el humor, como decía Víctor Borge, es el punto más corto entre dos personas. Entonces, si yo estoy hablando contigo, tú te mueres de risa, automáticamente yo conecto contigo. Digamos que rebajo tus defensas. Y una vez que tú estás rebajada tus defensas, ya puedo decirte lo que te dé la gana porque la comunicación es mucho más fluida. Ya hemos derribado barreras. Entonces yo eso, desde el principio, cuando empecé a hacer charlas, me lo planteé y dije, ojo, tienes que hacer las cosas divertidas. Y ese es uno de las claves del éxito que yo tengo en las charlas, porque la gente se lo pasa muy bien, derribo esas barreras y luego, como digo yo, voy dando collejas de realidad. Entonces ahí está la clave. Sí, sí. No, por algo debes ser de los conferenciantes más caros de España. Bueno. Creo que sí, por algo es. No, digamos que me va muy bien. El caché, fíjate, te voy a contar otra. Cuando yo tenía la empresa de eventos, yo llevaba a mucha gente en exclusiva, ¿vale? A muchos cómicos conocidos, ¿vale? Entre ellos a Leo Harlem, por ejemplo, para que te des una idea. Y entonces, la gente, cuando pasó con cómicos, pasó con magos y pasa con conferenciantes. Cuando tú ves a alguien que da conferencias y que las da a un determinado precio, pues normalmente la envidia está ahí. Y la envidia juega un papel muy importante, porque todo el mundo quiere llegar a ese nivel. Entonces hay mucha gente que dice, no, yo es que mi caché, y yo siempre digo, tu caché es lo que te paga el cliente, no lo que tú pides. Así es.
Es lo que, Mira, es el resultado que produces. una lección que me dio Ani Gartiburu hace muchos años. Ani Gartiburu me dijo, mi caché es tanto. Y dice, y mi caché es lo que me permite hacer 6 eventos al mes. Si hago más, es que mi caché es bajo. Si hago menos, es que mi caché es alto. Entonces, como yo quiero hacer 6 eventos al mes, yo voy variando el caché en función de los eventos que quiero hacer, punto. Y yo dije, pues qué inteligente. Sí, sí. Entonces, el problema de esto es la envidia, porque tú ves a alguien que cobra más que tú y tú dices, jo, yo también quiero cobrar eso, pero tú tienes que ser muy consciente en qué lugar estás. Entonces, yo tengo muy claro en qué lugar estoy del escalafón, lo tengo claro. Y hay gente que cobra más que yo. Y no te voy a decir nombres, pero hay gente que cobra más que yo he hecho charlas con ellos y yo objetivamente, porque yo no soy tonto, yo veo que estoy al nivel, incluso a veces los he superado. Pero digo, es que yo no me puedo comparar con ellos, porque a lo mejor por autoritas, por número de libros vendidos, porque sean en la tele. Entonces es muy importante que tú luches contra ti mismo, no que luches contra los demás. Yo no me quiero comparar con los demás, yo me quiero comparar conmigo. Oye, lo que yo hago vale ese dinero, el cliente me dice que está bien, si lo subo me lo siguen pagando, si... ¿Sabes? Y este es un problema muy gordo, porque la gente piensa, no, yo voy a poner tanto caché, pero ¿cuántas haces? ¿Haces una o ninguna? Pues entonces no es tu caché. Claro, claro. Es decir, es que tú tienes el tiempo totalmente ocupado con tus conferencias. Claro, es que el problema de esto es el tiempo. Entonces hay veces que tenemos un cliente y te dice, es que no tengo dinero. Hay una frase que digo que es inapelable, es, yo cambio mi tiempo por dinero. Si no tienes dinero, no tengo tiempo. Básicamente porque tengo un montón de cosas que hacer y prefiero dedicarlas a otra cosa. ¿Sabes? Entonces, no es una cuestión de que yo me considere el rey del mambo y de repente diga yo quiero cobrar tanto. Es que yo se lo explico a los clientes, digo, mira, a mí que me paguen por hablar me parece ya un regalo, ¿sabes? Ahora, si pido una cifra y me la pagan y tú me estás pidiendo, o sea, o dando una décima parte, pues llámame tonto, pero yo prefiero que me pague más. Es que es así. Bueno, y que todo no, y que nada es gratis, porque aparte de todo lo que cuentas, tú estudiaste informática, eres empresario, tienes una formación empresarial acojonante. Es decir, es que tienes todo un contenido y una formación, una expertise que muy poquita gente la tiene en este país también. ¿Sabes lo que pasa? Que yo creo que la clave es estar todo el rato estudiando. O sea, yo, por ejemplo, yo me formé, bueno, me formé en un montón de cosas. A nivel artístico yo he hecho cursos de mimo, he hecho cursos de teatro, he hecho cursos de improvisación, he hecho cursos de hablar en público, he hecho cursos de voz, he hecho cursos... Luego he formado yo a mucha gente en estas disciplinas. Hice un curso de... Cuando yo empecé a hacer charlas de innovación, recuerdo que tenía... Bueno, cuando tú empiezas a hacer charlas, todo el mundo, y mucha gente que nos esté viendo ahora va a sentir esto, o cuando yo empiezo a dar cursos, yo siempre tengo el síndrome del impostor. ¿Por qué? Porque yo soy muy autoexigente, entonces yo lo que pienso es, ostras, no estoy a la altura de lo que estoy contando, hasta que luego te vas dando cuenta de que efectivamente sí estás a la altura. Pero para mí hay una clave que es estar todo el rato formándose. Entonces cuando yo hago un PDG, que es un programa de dirección general en el IES, lo primero que pienso es, ostras, quiero hacer esto porque me quiero formar. Yo tengo empresas, pero hay ciertas lagunas que tengo empresariales, pues por ejemplo a nivel de finanzas, a nivel de... Yo estaba formado a nivel de marketing, negociación, cosas que eran más... digamos, más cercanas a lo que yo hacía, pero había un montón de cosas que yo no me había formado nunca. Entonces yo hice ese PDG, me formé y yo recuerdo que me decían mis compañeros que eran todos directores generales, jo, otra vez a estudiar. Y yo pensaba, es que yo llevo estudiando todos los días de mi vida. O sea, yo no hay día, de verdad, no hay día, incluidos sábados y domingos, en el que yo no esté leyendo o formándome en algo. Entonces yo ese músculo lo tengo súper desarrollado. Y yo en mi charla, por ejemplo, pongo súper grande una palabra que para mí es mi palabra favorita, que es learnability. Learnability es la capacidad de aprender, desaprender y volver a aprender, como decía Alvin Toffler. Y hay una frase que me encanta de Salvador de Madariaga, que aparte de una salida del M30, era un diplomático español, que él decía, un especialista es aquel que sabe cada vez más sobre cada vez menos hasta llegar a saber prácticamente todo de nada. Sí, sí. Entonces, ¿qué ocurre? Que cuando tú estás en una época en la que está cambiando todo, especialmente ahora con el tema de la IA y con todo lo que viene de tecnología, y solamente sabes hacer una cosa o estás en un determinado nicho, estás perdido. Entonces, ¿qué hago? Yo amplío miras y estoy todo el rato... Yo soy polímata en el sentido de que tengo un conocimiento en peine y el especialista tiene un conocimiento en T. Imagínate una T que baja muy abajo, muy profundo, y un peine que baja un montón de cerdas, ¿vale? Pero en un montón de disciplinas. Entonces, yo prefiero eso. ¿Por qué? Porque si hay alguna cosa que no funciona, tengo otras. Y luego eso me da una capacidad de creatividad brutal, porque al final la creatividad es unir puntos. Entonces yo prefiero ir estudiando de un montón de cosas, yo soy muy curioso, me apasiona todo,
Entonces eso hace que yo sea muy creativo. Y por eso yo estoy todo el día estudiando, porque de repente cojo microbiota, me da por la microbiota, luego me da por el latín, luego me da por... Y además cosas inconexas, neurociencia, y todo eso luego lo voy uniendo, ¿sabes? Y ahora estoy muy enchufado con la IA, porque estoy todo el día estudiando y me paso el día estudiando. Sí, sí. No, no, bueno, compartimos algo, bueno, yo creo como cualquier emprendedor, porque a veces piensan que aquí ser emprendedor o ser empresario es gratis, ¿no? Y yo recuerdo cuando terminé la facultad, ¿Tú qué estudiaste? yo estudié económicas, no ingeniería como tú, yo era mucho peor estudiante, y además no fui buen estudiante, pero cuando me metí y digo, bueno, me voy a hacerme empresario porque nadie me va a contratar. Esa es muy buena frase, ¿eh? Y entonces me hice Voy a empresario. hacerme empresario porque nadie me va a contratar. No, es así. Pero claro, cuando me metí, me di cuenta que no tenía ni idea de nada. Y eso que hice económica se supone que sabría algo de economía. Cero, o sea, nada. Y ahí, tal vez tú era cierto lo que tú has hecho. Me puse a hacer un curso de finanzas un año, otro curso de recursos humanos, otro curso de comercial. Yo no sabía cómo se vendía, no tenía ni idea qué era eso. Etcétera, etcétera, luego hice también el IES. Y al final, todos los años, esa formación de mínimo una semana de formación presencial, yo la necesito, si no, es que estoy fuera. Y ahora mismo con la IA, todo lo que tú te mueves, etcétera, etcétera, es que si no está uno permanentemente estudiando, está fuera. Y yo creo que esto es importante contarlo porque... Pero da igual, fíjate, el otro día tenía un directo con los alumnos de IA y entonces me puso en los comentarios una mujer, no recuerdo el nombre porque eran los usuarios estos de YouTube que aparecen con un alias y tal, y dice, soy mayor, estoy jubilada y no sé para qué puedo utilizar la IA. Entonces lo primero que le dije es, te voy a echar la bronca porque te estás autodenominando mayor y tengo un alumno de 93 años, entonces no sé cuántos años tienes, pero no tienes 93, ya te lo digo yo. Y segundo, una cosa es que estés jubilada y otra cosa es que estés parada, que no tiene nada que ver, son cosas distintas, ¿vale? Jubilado es una cosa que nos ponen cuando ya tenemos 65 años y te lo ponen en la sociedad. Y otra cosa es que estés parada. Y automáticamente contestó otro, dice, pues yo estoy jubilado, te voy a explicar para qué utilizo la IA. Para hacer los deberes con mis nietos, para los contratos de alquiler, para no sé qué, no sé cuánto está. Y digo, ¿ves? Esa es la diferencia es actitud. Y al final da igual que en la época en la que tú estés de tu vida, que si estás todo el rato aprendiendo, fíjate, Séneca decía que para la clave de la felicidad está en un huerto y en una biblioteca, cuando eres mayor. Y fíjate qué chulo es. Huerto porque te mantiene activo físicamente, porque estás comiendo cosas naturales. Y luego biblioteca porque estás activo mentalmente. Entonces al final tienes que estar todo el rato aprendiendo. Es la clave. La clave de la felicidad para mí es el learnability. Sí, sí. Bueno, tú es que en esto es que no paras. Yo cuando te veo digo, este hombre parece no sé, el Miguel Ángel de la época o el Leonardo da Vinci de la época, porque estás absolutamente en todo. Eres un genio. No, Eres no, un no. genio. Lo que pasa es que yo aprovecho bien el tiempo. Y luego me gusta, soy un catacaldos, al final. A mí me gusta picar un poquito de todo, ¿sabes? Eso me da una visión muy amplia. Y luego al final yo voy haciendo cosas poco a poco. Es decir, ahora me he metido en el podcast, ¿vale? Que me lleva muchísimo tiempo. Me metí en un curso de salud, estoy con un curso de IA, estoy con un curso de productividad, estoy con las empresas, doy como 150 charlas al año. Pero si tú te manejas más o menos bien, lo que me ha salvado ha sido la IA. Te lo digo de verdad. O sea, yo sin la IA no llegaría a la mitad de las cosas que estoy haciendo ahora. Porque me multiplica por 10. O sea, es como si yo tuviera 10 mores a mi lado echándome una mano. Y como es así, has sacado tu curso de IA, que creo que se llama IA... IA para cada día. IA para cada día. Sí. Y la verdad es que estoy muy contento. ¿Sabes lo que más feliz me hace del curso? Que me encuentro gente por la calle y me dice, soy alumno tuyo y me ha cambiado la vida. Al margen de que me pueda ir más o menos bien económicamente. Y luego, el equipo que tengo es magnífico. Tengo a Dani, que es mi hijo, que es maravilloso, que me está ayudando muchísimo. Y luego tengo un alumno que se llama Abde, que también es un fenómeno. Y luego tengo un equipo detrás que hace los lanzamientos y tal. Pero de verdad, lo que más me gusta es encontrarme alumnos por la calle. Me hace una ilusión tremenda. Que me vengan y me digan, y con el curso de salud está pasando algo parecido. Lo estoy haciendo con Sari Arponen. Y un día hablando con ella, mientras estábamos probando el curso, digo, ¿cuál es tu motivación con el curso? Y llegamos a la conclusión de que no teníamos ningún tipo de motivación económica. Nuestra motivación era hacer un pedazo de curso y que le cambiara la vida a la gente. Yo creo que cuando tú partes de esa base, de ese cimiento que es bastante sólido, o sea, tu compromiso que no sea un compromiso económico, sino que tú de verdad quieras cambiar a la gente, al final las cosas funcionan y van todo por su... Bueno, es que empezaste en la pandemia, dijiste, la gente está en casa, curso de piano. Bueno, eso fue... Es que, claro, yo empecé por ahí. Resulta que yo conozco a Sergio Marcús, que es mi socio, que es el que hace los lanzamientos y demás. Entonces un día nos lo presenta un amigo, un tercero,
Y digo, ¿a qué te dedicas? Y me dice, yo hago infoproductos. Y entonces yo le pregunto, ¿y eso qué es? Y me dice, esos son cursos online. Y yo le pregunto, ¿y eso da pasta? Y me dice el tío, ni te imaginas. Entonces yo me fui pensando, digo, yo tengo que hacer un curso de algo, porque tengo que probar esto. Y yo pensaba, ¿de qué puedo hacer yo un curso si yo no tengo ni idea de nada? Claro, el síndrome del impostor famoso. Entonces me encuentro a mi amigo Simarro, que es un pianista maravilloso y que es compositor y demás. Y yo ya estaba cacharreando con el piano. Como yo soy ingeniero, yo veo todo matemáticas por todos lados. Entonces yo de repente veo el teclado y digo, pero esto son matemáticas. Yo veía el pentagrama, digo, y yo lo transformaba a cosas más fáciles, ¿no? Y le digo, tío, ¿por qué no haces un curso para torpes como yo? Porque yo llevo pegándome con el piano y cada vez que aprendo algo nuevo es como, wow, y esto, ¿sabes? Yo lo explicaría de otra manera. Y me dice el tío, no, no, me da mucha pereza. Pero si lo hacemos juntos, entonces en ese momento, cuando él me dijo si lo hacemos juntos, estábamos me acuerdo, en un evento lleno de gente y fue como en las películas, ¿sabes? Todo el mundo se quedó congelado, la cámara hizo un traveling alrededor de los dos, nos miramos, salieron corazones, no nos dimos un beso de milagro y entonces ahí quedamos en que íbamos a hacer el curso. Empezamos a grabarlo y de repente nos confinan. Se apuntaron 8.000 personas. O sea, que empezaste antes de la Claro, pandemia. es que la gente dice, qué listos, como nos han confinado. No, 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 no. Nosotros ya íbamos a hacer el curso. O sea, esto es como lo de Picasso, que la inspiración te pide trabajando, ¿sabes? Entonces, que el confinamiento te pide trabajando. Nosotros ya teníamos el curso medio grabado. Cuando llega el confinamiento, prácticamente estábamos al 80% del curso. Que la fortuna que tuvimos es que la gente estaba en casa aburrida, con lo cual todo el mundo empezó a apuntarse, a apuntarse, a apuntarse. Y se apuntaban 8.000 personas. Entonces, a partir de ahí, como yo daba muchas charlas de productividad, pues un día me dice un alumno, oye, ¿por qué no haces un curso de esto? Entonces hice un curso que se llama El Curso de tu Vida. ¿Por qué se llama El Curso de tu Vida? Porque yo le contaba a la gente lo que yo hacía en mi vida para conseguir mis metas. Yo le decía, mira, tío, tienes que hacer un mapa mental, yo te organizo tus metas, no sé qué, no sé cuántos, tal. Entonces yo veía que la gente lo conseguía. Y me dijeron, ¿por qué no haces un curso de esto? Hago el curso y de repente se apuntan no sé cuántas miles personas. Un día en un directo me llevo a mi amigo Eduardo Nitua, que es un científico, dentista, estomatólogo brutal, y hacemos un directo de respiración. Y la gente se queda tan flipada que de repente, ¿por qué no traes más médicos? Llamo a Sari Arponen, hablamos de microbiota. Llamo a un cocinero amigo mío que se llama el Chef Bosquet, hablamos de alimentación saludable. Llamo a Fitness Revolucionario y Marcos Vázquez, hablamos de deporte. Entonces, la gente le gustó tanto que eso se convirtió en un curso de salud. Y un día me dicen los alumnos del curso de tu vida de productividad, ¿por qué no haces un directo de IA? Entonces hago un directo de IA y les flipó tanto, ¿por qué no haces un curso? Y hago un curso de IA. O sea que yo siempre me dejo llevar yo voy por el río, pero me dejo llevar. Tiene una capacidad tan importante de la escucha, ¿no? ¿Qué pasa ahí Claro. alrededor, ¿no? Por ejemplo, yo estoy haciendo un montón de charlas de IA, porque un día un cliente me dice, ¿y por qué no haces una charla de IA? Y entonces yo me preparo la charla. No es tan sencillo, ¿eh? Porque preparar una conferencia es como un parto. O sea, date cuenta que tú al final tienes que condensar mucho conocimiento en muy poco tiempo. Entonces, el resumir es complicado de narices. Hay una anécdota de Goethe, el escritor alemán, que decía, perdona la extensión de esta carta, pero es que no he tenido tiempo para resumirla. Lo más difícil es resumir. Claro, entonces al final cuando tú haces una charla y tienes que condensar todo eso en una hora, es un trabajo ímprobo, pero al final yo me voy dejando llevar y voy lanzando cosas nuevas. Entonces cuando la gente me dice, ¿por qué haces tantas cosas? Bueno, también es un reto anticomodidad, o sea, no terminas haciendo todo el rato lo mismo, sino que vas cambiando y vas saltando de un lado para otro, ¿no? Pero luego además tienes tiempo para ser guionista de gente famosísima. Bueno, yo estuve de guionista con Mota un par de temporadas, lo que pasa es que no me da tiempo, es imposible, pero yo con Mota he aprendido una barbaridad, no solamente de guión, sino luego grabando con él. Vaya dos que os habéis juntado ahí. Sí, Mota es un tío que es un genio, entonces, además él improvisa muchísimo, o sea, tú llegas, has escrito un guión con él, está aprobado por él el día anterior, y cuando llegas a grabación, de repente lo lee y dice, no lo veo, y tú piensas, te quiero matar, porque ayer mismo lo aprobaste, lo hemos escrito, has dicho que sí, y no lo ve. Entonces, ¿por qué no lo ve? Porque cuando tú llegas al set, de repente tienes como otra energía. Entonces, él es capaz de improvisar, de sacar eso adelante, y hemos hecho un mogollón de sketches de vecinos. El sketch este tan famoso que hacíamos de vecino me ha robado la wifi y tal, sí. eso parte, fíjate qué gran enseñanza, parte de un día en el que estábamos grabando en exteriores y se pone a llover. Tú calcula que ahí hay 50 personas trabajando, por no decirte más. Entonces de repente se pone a llover y no escampa. ¿Y qué hacemos? Porque tienes toda la tarde por delante. Entonces normalmente en el estudio lo que hay es un montón de decorados. Pues suele haber una cárcel,
un despacho de un abogado, una casa, un salón de una casa, un despacho de un médico, y ese día habían recogido todo. Y lo único que quedaban eran 2 marcos de una puerta. Y entonces le digo a José, vamos a improvisar. Venga, va, ¿y qué hacemos? Pues mira, yo soy tu vecino y vas a aparcar en mi plaza de garaje. Esta era la premisa. Entonces yo llego, abro la puerta y digo, vecino, oye, que has aparcado en mi plaza de garaje. Y entonces me mira el tío y me dice, ¿te has dado cuenta tú también? Y entonces en ese momento, tío, ves que los cámaras se tiran por el suelo y yo dije, esto va a ser un puntazo, porque los cámaras están hartos de ver cosas de humor y no se ríen nunca. Cuando un cámara se ríe, es que eso va a ser la bomba. Entonces, a partir de ahí, ese día hicimos 3 sketches y a partir de ahí ya se hizo todo eso de vecinos, que era el típico vecino que te puteaba de me ha robado la wifi, me ha robado la mujer, me ha robado el no sé qué, y el otro era como todo el rato, te has dado cuenta tú también, ¿no? Sí. Entonces, eso parte de un momento en el que se pone a llover y en lugar de conformarse y decir, oye, aquí paramos, no se puede hacer nada, es qué podemos hacer con lo que tenemos. O sea, que tú fíjate la diferencia. Y a partir de ahí empezamos a crear. Y eso es porque José es un genio. O sea, el tipo le das una semilla y te... Bueno, sois 2 genios, porque te veo a ti que es que improvisas permanentemente. Pero improvisas permanentemente genialidades. Mira, la clave para improvisar, y yo he hecho muchos cursos de improvisación como alumno y luego hice cursos como profesor, siempre le digo a la gente, cuando la gente me dice, recomiéndame un curso, yo siempre le digo, todo el mundo debería hacer un curso de improvisación teatral, todo el mundo, porque aunque suena improvisación, y improvisación al final en español suena como algo peyorativo, algo negativo, en inglés se dice improve, que es muy parecido a improve, a mejorar. Y es un curso de escucha activa y tiene una serie de valores increíbles. O sea, y estamos en un momento en la sociedad en la que la gente no escucha. Tú estás hablando con alguien y te das cuenta que no te está escuchando, que está mirando el móvil, que la cabeza se le va a otro lado. Eso pasa constantemente. Entonces, con la improvisación, lo que tú aprendes es a poner foco. Es como si estuvieras en modo láser con alguien, como si todo lo que hay a tu alrededor no te influyera para nada. Entonces, a mí la improvisación me ha ayudado una barbaridad. Cuando tú eres capaz de escuchar, es cuando empiezas a improvisar. Entonces, mucha gente me decía, es que tú improvisas mucho en las actuaciones. ¿Por qué? Porque yo sabía de pe a pa lo que iba a decir. Cuando yo tengo la charla y la he hecho 1000 veces y sé perfectamente de qué va la charla, entonces yo escucho. ¿Y eso qué significa? Que estoy pendiente de lo que está viendo el público, estoy pendiente de si alguien mira el móvil, estoy pendiente de se me ocurren cosas. ¿Por qué? Porque yo ya tengo trabajado todo lo que lo voy a hacer. Cuando tú vas a hablar en público y no tienes claro de lo que vas a hablar y estás pendiente de lo que estás diciendo, es imposible que improvises. Entonces ahí está la clave. Sí, sí. Pero el otro día, viendo la película, voy a ver la película de Torrente y allí apareces tú también, allí apareces allí de momento allí en un estudio y digo, pero este hombre, estás en todos los sitios de gente inteligente. Santiago Segura es un hombre enormemente brillante. Sí, Santiago es un tío... Mota, y ahí estás con ellos, ahí metido. Bueno, allí? Yo tuve la fortuna de que el amiguete Santiago me dejó leer el guión de Torrente unos meses antes, cuando lo estaba haciendo, y ya me pareció súper, súper divertido. O sea, Santiago es un genio, es otro de la pandilla de Mota, son 2 genios absolutos. Y yo ya leí el guión y dije, esto va a ser un tiro brutal. Entonces, bueno, pues como soy amigo me dejó salir, pero vamos, me dejó salir un poquito, lo cual es un honor muy grande haber salido de esta peli. Yo salí en Torrente 4, ya en su momento, con Santiago. O sea que yo al final, bueno, pues he tenido la suerte de ir saliendo en alguna peli de algún amigo, pero vamos, yo no me considero actor. Pero, More, igual que eres un genio, ¿tienes tanto genio? ¿En tu casa tienes genio? ¿Sabías que 3 de cada 4 trabajadores de los servicios centrales de Vivo Fácil son personas con discapacidad? Pues sí, ellas son precisamente los motores del cambio. Igual que eres un genio, ¿tienes tanto genio? ¿En tu casa tienes genio? Yo creo que me voy atemperando con el tiempo, ¿sabes? Llega un momento en el que al final yo creo que la edad atempera, te das cuenta que los problemas no son tantos y al final lo relativizas todo, ¿sabes? Yo, fíjate, cuando me dejó, y me acordaba de una cosa, fíjate, te lo he contado antes, cuando mi novia se fue con mi mejor amigo y yo estaba hablando con ella y tal, y lo estábamos ahí como dejando, me dijo una cosa, me dice, me ha dicho mi padre que con el tiempo te acordarás de esto como una anécdota. Claro, yo en aquel momento pensé, si yo te quiero matar porque te has ido con mi mejor amigo. Y efectivamente ahora me acuerdo como una anécdota. Entonces, eso lo aprendes con el tiempo. O sea, hay problemas que parece que son un problemón y de repente miras, o sea, yo lo que hago es lo extrapolo a futuro. Entonces pienso, dentro de 5 años me voy a acordar de esto como un problemón. No.
seguro que es una anécdota. Entonces le resto mucho. Entonces ya no me enfado tanto como me enfadaba antes. Yo antes tenía muchos prontos. Pero fíjate, una cosa que me pasó, yo tengo artritis psoriásica diagnosticada. Entonces, cuando yo empecé a cambiar la alimentación, empecé a enfadarme menos, empecé a tener menos broncas. Yo sé que mucha gente estará escuchando esto y dirá, bueno, esto es una magufada, me está contando una película y tal. Las emociones tienen mucho que ver con el intestino. Hay un eje que se llama eje neuroentérico, esto está más que demostrado, no hace falta explicarlo, que conecta el intestino con el cerebro. Entonces, cuando yo cambio la alimentación, me doy cuenta de que todos esos arranques, esos ataques de ira que yo tenía, me bajaron un montón. Tiene que ver mucho con la respiración. O sea, cuando tú aprendes a regular tu sistema simpático, parasimpático a través del nervio vago, aprendes a respirar bien, todas esas emociones las calmas un montón y todo eso lo vas aprendiendo con el tiempo. La meditación te ayuda mucho, ¿sabes? Entonces, no es que no te enfades, porque muchas veces te enfadas, sino que aprendes a tomártelo de otra manera. O sea, el problema está ahí, pero tú te lo tomas de otra manera, ¿sabes? Al final es lo que decías tú, no es lo que te pasa, sino lo que haces con lo que te pasa, ¿sabes? Al final, yo digo que en la vida hay dos tipos de personas, los que tienen problemas y los que lo van a tener. Eso es así, ¿sabes? No puedes huir de los problemas. Pero al final, si tú los enfrentas, en el sentido de que dices, vale, el problema está ahí, voy a ver cómo lo resuelvo o cómo me lo tomo. Y la clave es cómo te lo tomas. Y todo eso lo vas aprendiendo con el tiempo, ¿sabes? No, bueno, tú eres una persona que habla además desde la realidad que has vivido también. Bueno, y Rosalía, tu maravillosa mujer, que tengo el placer de conocerla, ¿qué opina de todo este mogollón que tienes por todos los lados? A ver, Rosalía es la que me lleva a mí la pasta. Vale, Rosalía es... ¿A ti te gusta la pasta? te voy a explicar mi relación con el dinero, ¿vale? Rosalía es la persona más importante que hay en mi vida. Es lo mejor que me pasa en la vida, lo digo siempre. O sea, yo sin Rosalía no sería lo que soy, pero de lejos. Nos acabamos de ir ahora 5 días porque llevamos 30 años juntos. Enhorabuena. Y yo estoy igual de enamorado que estaba. De hecho, te diría que estoy más enamorado de ella que de lo que estaba al principio. No me extraña, ¿eh? Rosalía, vamos, es maravillosa. Y a nosotros nos ha unido mucho lo de Marcos, porque yo tengo un hijo que tiene parálisis cerebral, que tiene 21 años, y ella, la reacción que ha tenido ha sido maravillosa y fantástica, y nos ha unido mucho como pareja, muchísimo. Normalmente este tipo de niños lo que hacen es que se separan mucho, porque al final, lamentablemente, las estadísticas nos dicen que la mujer es la que carga con todo y el marido huye. ¿Vale? Yo sé que ahora esto contado así, mucha gente dirá, ¿por qué dice eso? Por lo que lo dicen las estadísticas, ni más ni menos. Lo vemos todos los días en los colegios y quieras que no, la madre es la que carga casi siempre. No digo que no haya casos al revés, que también tengo un amigo que fue ella la que huyó y se quedó al cargo de la hija, pero normalmente es así. Y normalmente los matrimonios se separan bastante. En nuestro caso nos ha unido mucho. Y Rosalía es la que se encarga de toda mi parte financiera, digamos. Entonces, a mí me gusta ganar dinero por seguridad. Es decir, yo no tengo un cochazo, ni quiero ir en un Lamborghini, ni tengo caprichos caros. Mira el reloj que tengo. Te quiero decir que no me gusta el dinero para aparentar, me gusta el dinero para tener cierta seguridad en mi vida y soy muy ahorrador y me gusta mucho planificar el futuro, pero luego soy muy descuidado. Entonces ella es la que se encarga de todo este tipo de cosas y yo me fío 100% de ella. O sea, tú me preguntas ahora la pregunta de Broncano, ¿cuánto dinero tienes en el banco? No tengo ni idea, pero ni idea de verdad. Entonces, yo le doy importancia al dinero en el sentido de que creo que con dinero puedes llevar una vida más tranquila y sobre todo yo teniendo un hijo como el que tengo, que depende totalmente de nosotros, pues obviamente, lo que pasa es que hay veces que me dejo llevar hago más actuaciones de las que debería. Muchas veces, no tanto por dinero, sino por no decir que no. Me cuesta decir que no, ¿sabes? Hay veces que te llama un cliente de toda la vida y te dice, vente tal día, y tú dices, venga, tío, por favor, que no sé qué, y ya vas y lo haces, ¿sabes? Yeah. Pero no soy una persona que me preocupe del dinero en el sentido de que quiero tener un barco, ni te quiero tener una casa, un casoplón, ni me da igual, ¿sabes? Yo soy bastante simple en eso. ¿Y Marcos? ¿Qué has aprendido de Marcos? Pues imagínate. Mira, principal cosa, he aprendido 2 cosas fundamentales. La primera es la paciencia. La paciencia tiene que ser infinita. O sea, no te imaginas lo que es tener un hijo que tiene 21 años, que lleva 21 años escuchando las mismas canciones de Cantajuegos, de Pica Pica, me sé todas las canciones infantiles. O sea, si hay alguien que está viendo esto, que tiene un niño pequeño, yo me sé todas las canciones. Todas.
porque lleva 21 años repitiendo las mismas canciones. Y tienes que tener una paciencia infinita, porque Marcos no habla, entonces no sabemos qué es lo que quiere. Y la segunda cosa importante, bueno, amor incondicional absoluto, claro. Y la segunda cosa, tienes que adivinar qué es lo que quiere. Es empatizar con él. Yo recuerdo los primeros años, él gritaba. Hay veces que le da una cosa que nosotros llamamos la chiripioca. La chiripioca no sabemos qué le pasa, le tenemos que dejar encerrar en la habitación porque se pone a gritar como si estuviera poseído. Pero claro, como él tiene epilepsia, yo no sé si le está dañando el cerebro, si le duele, no tenemos ni idea de lo que le pasa. Y pega unos gritos descomunales, no te haces una idea. Entonces hay que dejarle ahí hasta que se le pasa. Y la empatía es porque él trata de comunicarse y cuando no le entendemos grita. Es su manera de comunicarse. Entonces yo al principio me mosqueaba porque yo decía, ¿por qué grita? Hasta que he descubierto que lo que hay que hacer es pensar, pobre Marcos está gritando, algo le pasa, hay que adivinar qué le pasa. Pero yo no sé si le duele el apéndice, o tiene hambre, o me está pidiendo el iPad, porque él es capaz de hacer así y más o menos ir toqueteando al dibujo que le gusta. No sé si es que quiere la Wii, no sé si es que... No sabemos, no tenemos ni idea. Entonces, esa empatía es pensar en él en lugar de pensar en ti. O sea, cuando llora no es un problema mío, es un problema suyo, ¿sabes? Y yo antes lo veía desde otro punto de vista, yo me cabreaba y yo estaba viendo de repente cualquier cosa y se ponía a gritar. Grita a las 3 de la mañana, te despierta, o sea, es un bebé permanente. O sea, me hace mucha gracia cuando el otro día decían los vecinos, jo, es que con niños de 3, 4 años, fíjate, no sabes lo que es. Y yo pensaba, lo que no sabes lo que es... Ya, pero bueno, cada uno tiene su punto de vista. Entonces, claro, yo pensaba, digo, jo, pues si tú supieras lo que es tener un niño de 21 años que no habla, que no sabes qué narices le pasa y que te sigue despertando por la noche a veces, gritando, que no tienes ni idea. O sea, porque lo de un niño normal, pequeño, se pasa. Y tú puedes razonar, con Marcos no puedes hablar. No, es muy complicada la comunicación. Entonces, aprendes eso. ¿Y cómo uno aprende a aceptar algo tan duro? De no que, confundir la aceptación con la resignación. Ese es un buen tema. Una cosa es aceptación y otra cosa es resignación. O sea, cuando yo le digo a la gente que tienes que aprender a aceptar, mucha gente lo confunde con resignación. La típica resignación cristiana de qué desgraciados somos, esto es lo que nos pasa. Entonces, la aceptación es... Yo digo mucho, en mi libro lo dije y lo digo mucho en la charla, cuando hay lo que hay lo que hay. Y no es ninguna broma. Es decir, ¿tú puedes cambiar los hechos? No, pues aprende a cambiar la manera de enfrentarte a los hechos. Es que no hay otra. O sea, ¿yo puedo cambiar que Marcos tenga parálisis? No. Bueno, pues a partir de ese momento lo que hago es construir a partir de esa realidad. Un día estaba entrevistando a Irene Villa, que es muy amiga. Entonces, Irene quería ser bailarina. Le pone el atentado a la bomba ETA, se queda sin piernas. Entonces... Resignación, ¿qué es? Pobrecilla, ¿por qué me ha dado Dios esto a mí? Fíjate qué desgraciada soy. Aceptación, ¿qué es? Vale, no tengo piernas. A partir de ahora, ¿qué cosas puedo hacer sin piernas? Hombre, puedo hacer esquí paralímpico. Puedo hacer un montón de cosas. Entonces, la cuestión es, con la realidad que tienes, ¿qué puedes hacer? Resignarse es decir, mira qué desgraciado soy, ¿por qué me ha tocado a mí? Pero es que es lo que hay. Entonces, ¿sabes? Quejarse no vale para nada. Yo digo que quejarse es como estar en una mecedora, que te mantiene en movimiento pero que no avanzas. Que más vale que lo vivas lo mejor que puedas, ¿no? Sí, lo que pasa es que estamos acostumbrados a quejarnos. La queja es una cosa que está instalada en la sociedad y entonces la queja no te lleva a ninguna parte. Entonces, cuando aprendes eso, fíjate, yo creo que para mí, te diría que es la mayor enseñanza que yo tengo en mi vida, es cuando hay lo que hay lo que hay. Que al final es lo que decía Epicteto y lo que decía todos estos, ¿sabes? Todas estas... Al final volvemos siempre a los clásicos. O sea, si tú te pones a leer, dices, es que esto ya lo decían los griegos. Y aunque ¿Sabes? poco... Esto que hay ahora de la corriente, es que los estoicos y tal, pues efectivamente, sí. Esto es estoico, absolutamente. Bueno, y a mí el tema de discapacidad es un tema que sí, claro, que te toca por muchas razones. Lo veo ¿no? bastante cerca y te quiero preguntar a ti, porque tú lo estás viviendo muy en casa, ¿no? Y con tu hijo y con ese amor y ese cariño que de verdad es envidiable lo que estás haciendo. Ahí. Si tuviéramos que pensar en este país, ¿cuáles son las asignaturas pendientes en el mundo de la discapacidad? ¡Puf! ¿En qué 3 cosas, digo, por poner 3 cosas, las sintetizarías? Mira, lo primero que te voy a decir de la discapacidad es lo de las plazas de aparcamientos. No puedo con esto. O sea, me pone de una mala leche que no te lo imaginas. O sea, antes hablabas de enfadarse, esto me enfada mucho.
Me enfada que la gente no se dé cuenta de que en el fondo todos somos unos discapacitados en potencia. Tú ahora te levantas con tus 2 piernas, mañana puede que te dé, Dios no lo quiera, y que estés en una silla de ruedas. ¿Vale? Por 1000 razones. O te da una hemiplegia, o te da cualquier cosa. Y si no te da a ti, te da a alguien querido tuyo, a un familiar, a un hijo, a quien sea. ¿Vale? Entonces empiezas a utilizar una plaza de aparcamiento. ¿Y qué hace mucha gente? Mucha gente aparca en plazas de aparcamiento. ¿Por qué? Porque la razón que tienen es que es un minutito. Y no se dan cuenta que en un minutito alguien que tiene esa necesidad de esa plaza lo está pasando fatal, tiene que dar una vuelta entera a la manzana, tiene que descargar a alguien. Es que es muy complicado esto. Entonces, la primera cosa que tiene que entender la gente es, oiga, es que usted puede ser mañana discapacitado, puede necesitar esa plaza. ¿Vale? Entonces, cuidado con lo de esto es un minutito, que seamos todos conscientes de que nos puede pasar a todos, porque yo no iba a tener un hijo discapacitado, evidentemente. Bueno, el otro día que yo con Irene Villa, vino con el coche, iba a aparcar en la plaza y efectivamente pasó esto. Tuvo que dar 3 vueltas alrededor de la manzana hasta que... Porque había alguien, estaba allí, y ojo con la gente que tiene la placa y la utiliza fraudulentamente, que eso me parece más grave todavía. Es decir, tú tienes un familiar o alguien que se ha muerto o tal, y tú coges que estás perfectamente habilitado para andar y utilizas la placa fraudulentamente. Esto me parece casi más grave todavía. Y luego hay un montón de asignaturas pendientes, obviamente. Mira, te voy a contar otra que es alucinante. O sea, hay mucho, igual que en el tema de sostenibilidad, hay mucho greenwashing, que es que parece que estoy haciendo cosas sostenibles y luego en realidad yo hago lo que me da la gana, ¿vale? Y hago esto de cara a la galería. Bueno, te voy a poner el ejemplo. Nuestro presidente, que me ha indignado por completo, nuestro presidente Pedro Sánchez, no sé cuándo va a salir esto, y me da igual decir Pedro Sánchez porque es el que lo está haciendo, ¿vale? Se ha ido a Ankara a la cumbre de la OTAN y se ha llevado 3 aviones, uno para él y otro para cada uno de los ministros. Y luego me viene vendiendo la burra de que hay que ser sostenible y el tema del CO2 y no sé qué. ¿En qué quedamos? O sea, me estás gastando un montón, te está llevando 3 aviones, ¿vale? Y luego me vendes la burra de que hay que ser sostenible. Pues con la discapacidad hay algo parecido. O sea, te voy a contar, bueno, tú que estás mucho más metido que yo en el tema de discapacidad, resulta que las empresas que contratan gente con discapacidad, ahora habrá mucha gente que esté viendo esto y que diga, no se puede decir discapacidad, porque hay que decir necesidades especiales. Vale, que esto es otra película. Bueno, discapacidad tenemos capacidades distintas. Sí, capacidades distintas. Pero mucha gente que dice esto no vive la discapacidad o las capacidades distintas en primera persona. Entonces ya estamos con el wokismo este estúpido y gilipollas de, lo voy a llamar así, ¿usted qué relación tiene con la discapacidad? Ninguna. Pues déjeme a mí que tengo un hijo que lo llame como me dé la gana. Ya está, punto. ¿Vale? Ya está bien de tanta tontería y tanta mierda. Entonces, ¿ves cómo me voy calentando poco a poco? Yo me he Sabía que eso te iba a calentar, ¿eh? Me he encontrado con empresas, fíjate qué fuerte lo que te voy a contar, que han dicho, poner al down en recepción que vienen visitas. Poner al negro en recepción que vienen visitas, poner al chino en recepción que vienen visitas. Es decir, hay una serie de personas que tú has contratado por la cuota, porque queda guay tener la cuota, luego pones allí, somos, como sea, ¿cómo se dice? Somos inclusivos, ¿vale? Fíjate qué gente hemos contratado y necesitas ponerlo en recepción porque vienen visitas. Si tú eres inclusivo de verdad, tú contratas a esa gente porque valoras cómo son esas personas y valoras que te ayudan en la organización. De hecho, la mayor discapacidades son invisibles, o sea, no se ven a la primera, pero efectivamente lo que tú dices. Pero yo alucino, o sea, quiero una persona para aquí para que se vea que cumplimos. O sea, que de verdad que tienes que poner a un down en lugar de decir los downs son maravillosos. O sea, yo he visto down que, mira, el otro día se murió un chico con down en una empresa y estaba toda la empresa llorando, no te imaginas el impacto que tuvo, porque era un tío fantástico que iba por los departamentos, había cohesionado a todo el mundo, daba una alegría que te mueres. Esa persona tiene que estar ahí y lo que no puede ser es que tú la pongas en recepción para que vengan las visitas. Eres un cretino. Pues hay muchas empresas cretinas que ponen somos inclusivos, eres una mierda de inclusivo. O sea, tú lo que quieres es la foto y luego te pones la foto. La inclusión y la discapacidad, o como lo quieras llamar, tiene que estar de verdad y no puede ser fake, ¿vale? ¿Has visto que me he venido arriba? Me ha encantado, lo sabía, pero es que este es un tema donde tú eres un ejemplo. Eres un ejemplo. Yo no creo que sea... No, tú eres un ejemplo porque yo os veo a los dos, tenéis a Marcos y la alegría con lo que vivís la vida, ¿eh? Porque a veces hay gente que no sabe vivir la vida y dice, me ha tocado
y se sienten desgraciados de por vida. Y vosotros estáis viviendo la vida con alegría, asumiendo lo que es, y como decías, hay lo que hay, y por lo tanto, asúmelo, ¿no? Yo debo decir que yo me considero bastante afortunado por muchas cosas. Primero, cuando yo tengo el nene con parálisis, nos ponemos a buscar, obviamente, colegios de parálisis cerebral, y de repente veo uno que pone Mirador de no sé qué, digo, ¿esto dónde está? Me suena mucho. Y estaba a 500 metros el mejor cole de parálisis cerebral, que se llama Fundación Bobat, al lado de mi casa. Y de repente dije, ostras, qué suerte tengo. O sea, yo podía pensar, qué putada, tengo un niño con parálisis, y de repente dije, ostras, qué bien, hay un gran colegio de parálisis que está al lado de mi casa. No hace falta que coja un autobús, le puedo llevar andando. Tú fíjate qué suerte. Luego, yo tengo ingresos, me va muy bien económicamente. Puedo tener a alguien que viva con nosotros. Tengo una casa donde tengo una habitación para esa persona. Soy muy afortunado. Voy a coger un coche y le puedo poner una rampa eléctrica, que para que te hagas una idea, una rampa eléctrica vale 6.000 pavos. Tengo ese dinero para poner una rampa eléctrica, me facilita la vida. El problema, o sea, yo me considero muy afortunado porque yo tengo recursos para cuidar muy bien a mi hijo. El problema es la gente que no tiene recursos. Esto sí que es un drama. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Estamos constantemente ayudando a la gente que no tiene recursos. Entonces, yo siempre pienso que tengo mucha suerte. Vamos, yo me considero súper afortunado. Por eso cuando tú dices, es que lo lleváis muy bien y tal, yo es que siempre he tenido mucha suerte. Ahora, dentro de eso, ¿te tienes que comprar un coche adaptado? Por supuesto. ¿No puedes ir a un sitio de vacaciones? Yo estaba en Altea, que era todo subidas y bajadas. Pues me tengo que ir a otro sitio. Pero entonces yo puedo vivir eso desde dos puntos. Desde decir, qué putada, ya no voy a ir a este sitio, no sé qué tal. Y la otra manera de vivirlo es, bueno, pues voy a conocer sitios nuevos. Es que cuando hay lo que hay lo que hay, ¿sabes? Sí. No queda otra. Efectivamente, hay lo que hay. Claro. Es así. Bueno, y cambiando de tema, también has escrito Superpoderes del éxito, porque tú luego escribes y tienes un montón de libros escritos. Bueno, tengo dos escritos. Pero es que son, tanto los cursos que haces son enormemente prácticos. Tú estamos hablando ahora del de IA, que yo de verdad lo aconsejo para todo el mundo, porque vamos que entren y lo hagan, porque es IA para cada día. Y también tienen superpoderes del éxito y alguno más que son magníficos de uso, de leerlo y utilizarlo. Pues mira, el de superpoderes lo escribí también porque me lo pedían en los cursos. ¿Por qué no escribes algo y tal? Y me puse a escribirlo. Tardé 2 años en escribirlo. ¿Por qué? Y esto fue una gran ventaja para mí, porque yo cogía, como tenía tanto trabajo, me ponía a escribir y entonces lo dejaba. Y de repente pasaba un mes y no había escrito nada. Y volvía otra vez. Y entonces releía lo que había escrito. Y cuando yo lo releía, como había pasado un mes o dos sin escribir nada, yo de repente veía fallos por todos lados. Y entonces corregía. Entonces, ese proceso que me llevó a mí 2 años, primero, fue un proceso de investigación muy ardua, ¿vale? Porque no existía inteligencia artificial, que te ayuda bastante en la investigación hoy por hoy. Yo tenía que leer mucho. Recuerdo un día que nuestro común amigo Cipri me llama y me dice, ¿hoy qué has escrito? Y le dije, oye, un párrafo. Y me dice, joder, qué lento vas. Digo, mira, te voy a explicar. Me he leído un libro de la oxitocina, que quería hablar de la oxitocina, de un tío que se llama Paul Sack, y me he leído el libro entero durante el día. Y de ahí he sacado un párrafo. ¿Vale? Pero yo ya tengo todo ese conocimiento de la oxitocina. Entonces, hay veces que la escritura de un libro, yo digo que hay 2 tipos de libros, estoy viendo a Mercedes que está aquí, que es la editora, hay 2 tipos de libros, los libros currados y los libros bien intencionados. No sé si estás de acuerdo con esto. Los libros bien intencionados son los libros que tú los lees y dices, joder, qué buena es la idea, pero qué mal está acabado. O sea, no está terminado de currar. Y luego están los libros bien escritos, que tú ves que ese libro ha sido escrito, reescrito, que le han dado muchas vueltas, que está como bien pulido, ¿sabes? Para mí un libro es como un bloque de mármol, ¿sabes? Hay gente que lo ha pulido mucho y se nota porque eso son las reescrituras del libro, y hay libros en los que tú ves el bloque de mármol y se adivina una figura y tú dices, qué pena que se ha quedado ahí, porque si le hubiera dedicado un poco más de tiempo, lo habría pulido. Entonces, yo la ventaja que tuve, como tardé mucho en escribirlo, es que me dio tiempo a revisarlo, a reescribirlo, y yo quería hacer un muy buen primer libro, porque no existe una segunda oportunidad para un muy buen primer libro. Entonces al final me documenté mucho, e hice una mezcla un poco ecléptica. ¿Por qué? Porque yo al final hablé de cómo conseguir tus metas, hablé de procrastinación, de fuerza de voluntad, de hábitos, etcétera, pero metí un bloque que para mí era muy importante, que era el bloque de salud. Entonces es una mezcla de un poco lo que yo hago en mi vida, y yo creo que funcionó muy bien porque la gente se vio muy identificada con el mensaje. Y luego lo que decías tú al principio en la presentación, de que yo explico las cosas fáciles, esto es un problema de deglutir todo el mensaje. Es decir, yo cuando doy una charla o doy un curso, lo que hago es que hago lo que yo llamo una presentación. Tú puedes hacer una presentación leche o una presentación yogur. Una presentación leche es que tú cuentas tu conocimiento,
pero no te has encargado de digerirlo para la gente. Entonces yo lo que hago son presentaciones de yogur y kéfir, si me apuras, porque yo lo predigiero. Es decir, yo hago ese proceso de abstracción. Entonces cuando yo estoy explicando algo que es muy técnico, pues yo lo que hago es que digo, vale, ¿cómo lo van a entender? Lo van a entender si yo pongo esta metáfora, si cuento esta historia. Pero eso me lleva a mí un esfuerzo. Entonces con el libro hice lo mismo. Cuando tú lees el libro lo entiendes perfectamente, no hace falta conocimientos muy excelsos y al final ese entendimiento es lo que hace que la gente conecte con el libro y por eso se vende mucho, porque evidentemente tú lo entiendes y con las charlas pasa exactamente lo mismo. ¿Y tú te aplicas todo lo que dices en el libro? Trato de aplicármelo, porque hay veces que tienes que ser un poco indulgente. O sea, te quiero decir, yo por ejemplo, yo no tomo azúcar, no tomo gluten, no tomo leche. Un día voy a ver a mi amigo Jesús Sánchez, cenador de Amos, 3 estrellas Michelin. Lo del gluten le digo a rajatabla. O sea, no pruebo nada de gluten. Salud para ti. Por el tema de la artritis. Pero si de repente me dice, tengo un postre aquí de no sé qué tal, que yo sé que tiene azúcar, pues pues tampoco vas a ser tan tonto. Pero yo no tomo alcohol, no tomo bebidas azucaradas, no tomo... O sea, yo eso lo llevo a rajatabla. Hago deporte, hago mucho deporte. O sea, te quiero decir, es muy difícil que me pilles en un renuncio. Y por eso digo que trato de aplicarlo casi todos los días. Porque además una de las cosas que más me ha ayudado en el libro es tienes que ser coherente. Si tú dices que haces una cosa, lo tienes que hacer. Porque si no, te pillan. Por eso cuando a mí me preguntan, oye, ¿qué tipo de conferenciantes te gustan? Pues a mí me gustan los conferenciantes que me creo. Y tú dirás, ¿y cuáles son los que te crees? Pues muy sencillo, tú estás viendo a alguien que está contando una milonga. Cuando digo conferenciantes, me da igual que sea un podcast o de lo que sea. Tú estás viendo a alguien y hay algo en tus tripas, en tu intuición, que te dice, me está vendiendo una burra. No sabes por qué, pero tú estás diciendo, está diciendo una cosa y hace completamente otra. Entonces, hay gente a la que me creo y hay gente a la que no me creo. Y no me digas por qué, pero yo lo noto en la tripa, lo noto en la intuición. Entonces, yo cuando escribo el libro, digo, yo no puedo ser falso, yo tengo que hacer todo lo que cuento en el libro. Entonces, ese proceso de escritura en el que yo me afané en probar mis propias teorías y cogí amigos míos y le dije, haz esto, para mí fue muy, muy enriquecedor. Y en el curso de tu vida, que más o menos es el esquema del libro muy, muy ampliado, yo cojo a gente y lo que hago, con mi amiga Alegría, le digo, venga, vamos a hacer... Yo en el libro cuento cómo conseguir tus metas. Entonces cogí a Alegría y le dije, venga, vamos a grabar las sesiones que yo te voy a hacer de coach. Que no me gusta esa palabra, pero las sesiones que yo te voy a hacer. Entonces yo le dije, escríbeme tus metas, tus sueños, tus anhelos, lo que quieres conseguir. Hicimos un mapa mental y lo llevamos a la práctica. 5 años más tarde te diría que ha conseguido todo lo que se propuso, porque yo le dije cuál era el método y cómo tenía que hacerlo. Entonces, eso es lo que yo contaba en el libro. Yo necesitaba probar que eso funcionaba para luego contárselo a todo el mundo, y el primero que tenía que hacerlo era yo. Sí, sí, sí. Pero luego también, perdona, como emprendedor, ya vamos a ir terminando porque se nos va el tiempo, pero como emprendedor también me acabo de enterar que te habías montado un negocio que se llama Anda Contigo, creo. Anda conmigo. Anda conmigo, anda conmigo. De Javier Bergón. Es una franquicia de Javier Bergón. Donde trabajáis todos los temas de salud mental, de jóvenes, de esto. ¿Por qué te has metido en esto? Pues porque es un negocio que tiene propósito. Entonces, al final, cuando tú estás con las familias, yo no estoy en el día a día, está Meiraf, que es la que lo lleva, y estoy metido con Cipri y con Juan Carlos Recio también, otro amigo común. Y entonces, al final, es un negocio que me gusta porque tú al final es un negocio en el que ayudas con terapias a niños con problemas y con atención temprana, niños con autismo, con TDA, con adolescentes. Hay un problemón con los adolescentes brutal que cada vez se está trasladando más a los adultos, que es el tema de la atención, lo que hablamos antes de la escucha. La gente está obsesionada con los móviles, obsesionada con la dopamina, no tienen medio y largo plazo en sus vidas, todo es cortoplacismo, todo es la generación Amazon Prime, que digo yo, que si no te llega algo en 24 horas necesitas un psicólogo. Y entonces, el que la gente aprenda a que las cosas cuestan y los objetivos cuestan y hay que tener cierta fuerza de voluntad, lo de los hábitos, lo que cuento yo en mi libro, sí. Hay una epidemia ahora de atención que no te puedes hacer una idea. Hoy estaba leyendo en el periódico una noticia que hay campamentos que se llaman modo avión, donde tienen a los chavales 10 días sin móvil, recuperando conversaciones, jugando a cosas normales, lo que hacíamos cuando éramos pequeños. Eso, en el fondo, es un campamento de desengancharse de la dopamina, porque estamos todos drogados con la mierda del móvil. Entonces, este tipo de terapias, por ejemplo, se dan también en Anda Conmigo, y me gusta mucho el negocio porque al final tú estás ayudando a gente. Es lo que te hablaba antes de los cursos. Si tú tienes un propósito que es ayudar a la gente, luego el dinero llega.
Si tú montas un negocio solamente por el dinero y no tienes un buen propósito definido, yo creo que las cosas no funcionan. Totalmente de acuerdo, al 100% con lo que estás diciendo. Yo, el último libro que he escrito va de esto, de impacto, y es eso. ¿A cuánta gente vas a ayudar? Y si lo planteas así, desde luego, el éxito está asegurado. Mira, el otro día estábamos en la consulta de Eduardo Anitua y coincidí en la consulta con Enric Benito, experto en cuidados paliativos, Toni Nadal, que todo el mundo lo conoce, el tío de Rafa, fue su entrenador durante toda su exitosa carrera, Juan Villalonga, expresidente de Telefónica, y Eduardo Anitua, que es este científico que te digo, estomatólogo y demás. Entonces, empezamos a hablar en la tertulia y Eduardo dijo, ¿y por qué no grabamos esta tertulia? Y como tenía arriba un estudio, nos pusimos a hablar. Entonces yo le pregunté a cada uno de ellos a qué se dedicaban. Y es muy curioso porque al final todos, su gran leitmotiv era Eduardo cambia la vida de la gente. Porque él no es dentista, él cambia literalmente la vida de la gente con todo lo que él está inventando constantemente. Enric Benito ayuda a la gente a morir. Tú fíjate qué cosa más bonita. Juan Villalonga, que ya tiene dinero al resto de su vida, no le hace falta, le va muy bien, ayuda a empresas a desarrollarse. Y Toni Nadal ayuda a tenistas o ayuda a gente a desarrollar todo su potencial. Sí. Y yo le decía, ¿os dais cuenta que todos al final, en vuestra madurez, lo que estáis diciendo es que ayudáis a la gente? Y les va muy bien porque ellos ayudan a la gente. Ninguno dijo yo me dedico a esto o hago esto otro, sino que el punto común era que todos ayudaban a los demás. Es así, es así. Pero hoy, como decías antes, hay muchísimos jóvenes que viven en estrés, desesperación, no saben, incluso se plantean para qué vivir, ¿eh? Tú que estás metido en esto un poquito y que tienes experiencia como padre, todo lo que es este mundo, ¿qué les dirías a todos estos jóvenes? Yo siempre le digo a los chavales jóvenes, yo les diría 2 consejos. El primero y más importante para mí es leer. Por muchas razones. Si tú lees, eres más listo que el 99% de la población, porque lamentablemente la gente no lee. Y luego, hay que leer porque leer es un proceso de abstracción mental, el que tú te enfrentes a un libro, ¿vale? Y sobre todo si puede ser papel, mejor. ¿Por qué? Porque cuando tú estás leyendo en un Kindle tienes la pantalla y tienes distracciones a tu lado. Pero la gente le cuesta mucho leer, le cuesta focalizar, le cuesta la atención. Si tú te vas en un medio de comunicación tipo AVE, te darás cuenta que la gente intenta leer y a los 5 minutos mira el móvil, porque estamos enganchados. Entonces, el hecho de tener que leer, estar 1 hora contigo mismo, levantarte, dar un paseo, todo ese proceso de aprendizaje me parece fundamental. Y yo le digo a los chavales jóvenes, si tú lees, tienes tu futuro asegurado. Me da igual lo que leas o por dónde empieces, sí, ¿vale? Pero lee. Y luego, la segunda cosa, yo les explico la pirámide de Maslow, que para mí es muy importante. Cuando Abraham Maslow hizo lo de la famosa pirámide, si te das cuenta, en la parte de abajo están las necesidades esenciales, que es básicamente comer, dormir, ¿vale? Luego es amistad, va subiendo, ¿no? Y al final está la autorrealización. Entonces, ¿qué ocurre? Que tú ya tienes tu vida resuelta y tú estás en un momento de autorrealización. Puede que a lo mejor me pase a mí, ¿vale? Pero los chavales lo que quieren es directamente construir la pirámide por arriba, y eso es un error. Entonces hay chavales que de repente dicen, yo quiero ser youtuber, y dices tú, pero ¿y tus cuentas quién te las paga? ¿Te la paga papá y mamá? Quiero decir, tú primero ten un trabajo normal, de los de pagar el alquiler. Y una vez que tú tienes el trabajo normal y te lo curras y sabes lo que es esforzarse, luego ya me vienes con el cuento de la autorrealización. Pero no quieras ser youtuber porque ser youtuber y vivir de esto es muy complicado. La gente se compara con el Rubius o con Tengo un Plan o con todos estos que hacen que son súper exitosos, entonces quieren ser como ellos en el corto plazo, en un mes, y no se dan cuenta que esta gente viene de construir toda su marca durante años. Entonces, no quieras empezar la pirámide por arriba. Tú primero ten un trabajo normal, paga tus facturas, sé independiente. Y mientras tanto, paralelamente, vas intentando dedicarte a lo que te gusta. Pero le han vendido a los chavales jóvenes, dedícate a lo que te gusta, no tendrás que trabajar nunca, como decía Confucio, entonces ya lo han cogido como axioma. Me voy a dedicar a lo que me gusta. Ya, pero es que a lo mejor lo que te gusta no te da dinero. Entonces, este es un gran problema y los chavales jóvenes no se dan cuenta de que primero hay que esforzarse mucho y después tienes que primero tener la parte económica resuelta. ¿Hay un problema con la vivienda en España? Sí, lo hay, claramente.
eso es indiscutible. Pero hay muchos chavales que de repente dicen, jo, es que estoy frustrado y tal. Cuéntame tu frustración. Es que no puedo vivir en el barrio de Salamanca y tener piscina y garaje. Ya, pero ni tú ni yo, macho. O sea, es que mis padres tenían 2 trabajos y cuando han venido a vivir a Madrid se han ido al Alcorcón o a Móstoles. Eso es. Y tú quieres vivir en el centro de Madrid. Tío, pues a lo mejor lo que te tienes que plantear es lo que se planteaban mis padres en los años 70, que es que se fueron a vivir a un barrio de Madrid, de las afueras, de a tomar por saco, no tenían plaza de garaje y por supuesto no tenían piscina. Y no se iban a esquiar a lo mejor pues, porque no podían. Claro, entonces, por un lado, pasa eso con los chavales. Y luego, por otro lado, que cuando me preguntan por los jóvenes, te diré que les estamos dejando una mierda de futuro por la deuda. Y eso nadie lo dice. Entonces, a mí me da mucha pena porque nos estamos gastando todo el dinero de su futuro. Entonces, la deuda la van a pagar ellos. Y eso es, hay que romper una lanza a favor de los chavales. Los chavales tienen un futuro muy negro porque ahora mismo nos estamos gastando el dinero suyo del futuro. Y eso hay que decirlo así de claro. Y además ellos lo tienen que entender. Cuando los políticos de ahora se gastan la deuda de mañana, los perjudicados son ellos. Porque yo mañana palmaré, pero el que se queda es mi hijo pagando la deuda. Así es, así es. Claro, bueno, entonces es muy injusto que nosotros digamos algo negativo de los chavales jóvenes cuando les estamos dejando un marrón alucinante. Sí, sí. Entonces, te quiero decir, hay que saber balancear un poco, ¿no? Así es, así es. Bueno, podemos ir hablando aquí horas, ¿eh? Porque no sé cuánto tiempo llevamos, pero... sabio, pues, pero hora de terminar ya, menos mal que después recortarán algo, porque si no... Pero es que hay algunas frases aquí que yo he escuchado de ti que quiero decirlas porque quiero que las comentes, ¿no? Dices, hay que tener sueños para 3 vidas. ¿Por qué cuento esto? Mira, hay una expresión que se llama onirograma. Yo le digo a la gente que dibuje su onirograma. El onirograma es la lista de sueños. Entonces me da mucha pena cuando la gente dice, esto me pasa mucho con los chavales jóvenes, es que yo no sé qué quiero hacer con mi vida. Y entonces digo, tío, pero no tienes sueños, no tienes expectativas en tu vida. Yo tengo una lista que de verdad no es para 3 vidas, es para 5 vidas. Y a mí lo que realmente me pone, le decía Paulo Coelho, es tú te tienes que levantar y tienes que tener un sueño para hacer. Y cuando has llegado a uno, te vas al siguiente, y luego te vas al siguiente, y luego te vas al siguiente. Entonces, ¿yo qué hago? Tiro para atrás del hilo. Si alguien me dice, no, yo es que no tengo sueños, yo le digo, hombre, vamos a ver, dime, ¿qué te gustaría? No, me gustaría tener una casa para mí. Vale, perfecto. ¿Por qué no la tienes? No, no la tengo porque no gano dinero. ¿Por qué no ganas dinero? Porque no encuentro un buen trabajo. ¿Por qué no encuentras un buen trabajo? Porque no tengo forma. Digo, ¿ves? Ya estamos llegando a algo. Si tú te formas, tendrás acceso a mejores puestos de trabajo, cobrarás más dinero y por lo tanto te podrás comprar una mejor casa. Entonces ya salen como encendidos diciendo, ostras, es verdad, voy a estudiar cosas. O sea que al final todo el mundo tiene sueños, lo que pasa es que hay veces que no es fácil llegar a esos sueños. ¿Y a ti qué sueño te queda pendiente de cumplir? Si te cuento flipas. Uno. Tendría que mirar, es que, tengo tal cantidad de cosas. Yo, por ejemplo, ahora estoy tan entusiasmado con el aprendizaje que yo ahora estoy deseando irme de vacaciones para estudiar todos los días. O sea, imagínate cómo está mi cabeza. Yo, el día que me acuesto y no he aprendido algo nuevo, es que me acuesto jodido. O sea, yo necesito lo que dicen los ingleses, food for thought. O sea, tengo que alimentar mi mente todo el rato. Entonces yo ahora estoy, por ejemplo, deseando parar para formarme en cosas. Fíjate cómo es el sueño. Qué gran lección. Y luego hablando de dinero dices, ganar dinero es muy importante, pero ganar tiempo es mucho más importante. Sí, porque al final, el dinero para mí es la base de todo, en el sentido de que te da mucha tranquilidad. Lo que hablábamos de la pirámide de Maslow, ¿no? Si yo soy capaz de maximizar lo que yo gano, ¿vale? Al final, y eso lo invierto bien, en el fondo son activos que me están produciendo. Y yo al final llegará un momento en el que sea independiente financieramente, en el sentido de que no necesite trabajar y que todos esos activos que yo me he currado durante mucho tiempo trabajen para mí. Y eso me va a dar mucho tiempo. Entonces, al final la clave es tener tiempo. Si es que no, porque el tiempo vale cada vez más porque cada vez tienes menos. Entonces llega un momento en el que tienes que aprender a valorar mucho tu tiempo. ¿Y con quién gastas tu tiempo? ¿Con quién pasas tu tiempo? ¿Sabes? Hay mucha gente, quiero tomar un café contigo, ya, pero es que no tengo tiempo. No tengo tiempo porque tengo un montón de amigos con los que quiero tomar un café a teje contigo, ¿sabes? Es decir, tienes que aprender qué amistades tienes que cultivar, con quién quieres estar. A mí me gusta perder el tiempo en el sentido de también ir a pasear yo solo, ir pensando, ¿sabes? Entonces cada vez valoro más mi tiempo, obviamente. Sí. Tenemos que terminar. Y te voy a pedir un favor, ¿eh? Y es que mirando aquella cámara,
Pues imagínate que nos está escuchando alguna persona que lo está pasando mal ahora mismo, que siente que ya no puede más, que no le da la vida, que tiene un hijo con dificultades, una enfermedad, un miedo, una frustración, o simplemente pues sensación de que ya ha perdido la alegría y que no quiere seguir adelante. ¿Qué le dirías? A ver, yo te voy a explicar una cosa que yo le he explicado a mucha gente que le ha salvado mucho la vida. Y me pasó con una alumna del curso. Me dice, tengo todo en mi vida, pero me siento insatisfecha, me siento vacía. Y entonces le dije, te voy a dar la receta mágica, que es ayudar a los demás. Y entonces, ¿qué hizo? Se fue, ella es de Sevilla. Cuando hablamos de esto, hablamos de propósito en la vida, ¿cuál es tu propósito? Se fue a Mamás en Acción, está acompañando a niños que están solos en hospitales y su vida cambió por completo. Entonces el otro día hablé con ella y me dijo, desde que estoy ayudando a la gente me he dado cuenta que mi vida ha cambiado. Pero ayudar de verdad, no con dinero, sino meterse al barro. Cuando tú ayudas a los demás, tu marco de referencia cambia por completo y te das cuenta de lo afortunado que eres. Entonces, si hay un consejo que yo me permitiría dar a la gente es ayuda a los demás, vete un día a un comedor social, vete a hablar con alguien que esté en la calle, vete a una asociación, rodéate de gente que tiene problemas de verdad y te vas a dar cuenta que tus problemas no son tantos. Entonces yo creo que ayudando a los demás cubrimos esa necesidad. Qué bueno. Oye, una cosa para terminar. Compartimos color, mira, fíjate, naranja. Sí, hoy no me he traído el reloj mío, que es naranja, pero aquí tengo pues el naranja, en naranja. Yo me pasa igual. ¿Por qué el naranja? Pues mira, me pasó porque yo llevaba unas gafas de estas tipo gris, normales, redonditas y tal, y un día vi unas naranjas y no sé por qué me llamó mucho la atención. Y entonces me puse esas gafas naranjas y de repente me cambió, me iluminó, el naranja me ilumina. Y a partir de ahí empecé con las gafas naranjas que se convirtieron ya en una señal de identidad. De hecho yo tengo un logotipo que son estas gafas naranjas. Y empecé a comprarme todo naranja. Pero hasta zapatillas. Claro, hoy he venido con sandalias, pero llevo zapatillas naranjas, llevo cinturón naranja, tengo esto naranja, tengo el reloj naranja, entonces cada vez que veo algo naranja, ¡pum!, automáticamente me lo quedo porque es un color que me gusta mucho. El naranja ese vivo, potente, me gusta. Y un día con mi amiga Lucila, que tiene una óptica, me dijo, tengo unas gafas para ti fantásticas, y eran estas. Entonces voy allá a la tienda, me las pruebo y eran absolutamente radiactivas. Y de repente dije, no me puedo poner esto llama mucho la atención. Y me dijo ella, confía en mí. Y desde que me las he puesto es un cambio radical, porque todo el mundo me conoce por las gafas. Y un día, fíjate, yo soy amigo de Bisbal, y un día estaba en el WeThink y estaba dando un concierto. Y yo estaba en un lateral bastante alejado del escenario, que estábamos ahí con su hermano, con su mujer y tal, estábamos como en un sitio de invitados y tal. Y está el tipo presentando a la orquesta. O sea, la orquesta, sus músicos. Aquí Ludovico, aquí no sé qué, tal, aquí no sé cuántos. Y de repente mira al fondo, yo no sé qué distancia habría, pero 200 metros. Y dice el tío, ostras, desde aquí se ven las gafas de mi amigo More. Porque son unas gafas que se ven tanto, es increíble. Cuando apagan la luz, es que, o sea, desprenden. Y me pasó en Torrente Presidente, me pongo las gafas y me pongo allí, estaba con Cipri, estábamos haciendo como de técnicos de una televisión. Entonces para Santiago Segura y me dice, amiguete, quítate las gafas porque nos estropeas la película. Pega un leñazo y no te puedes hacer una idea. Entonces me tuve que quitar las gafas. Pues que sepas que tengo una cosa en casa naranja que no he traído ahora porque no me he dado cuenta. Tengo una cosa en casa naranja que te la voy a llevar y te la voy a regalar. Y vamos a hacer una cosa, mira, te voy a poner las gafas para que veas cómo cambian la cara, que es increíble, póntelas. No me digáis ahora mismo que no es otro Javier. Vamos. Es que es brutal, te quedan brutales. Muchas gracias, More. Oye, gracias. Un placer. Gracias de verdad. Gracias. Enhorabuena por todo lo que haces, maestro. Muchas gracias. Esto es todo por hoy. Si te ha gustado, te invitamos a seguirnos, a compartirlo y a dejarnos tu valoración con 5 estrellas. Con tu apoyo podemos llegar a más personas que buscan inspiración para liderar el cambio, para transformar el mundo a mejor. Gracias por formar parte de este movimiento. Recuerda esto, no es la especie más fuerte la que sobrevive, sino la que lo cambia todo. ¿Y tú, cómo quieres contribuir al cambio? Te espero en el siguiente capítulo. Entra en vivofacil.com y disfruta de la vida.